Hoy debemos agradecer a Dios al pensar que nos ha salvado por medio de Cristo. Y en esa misma bendición de la salvación debemos clamar a Dios en medio de nuestras dificultades, llenos de esperanza. Hay cosas que ocurren en nuestras vidas que no podemos impedir. Hay situaciones muy difíciles que llegan a nosotros y no las entendemos. Sin embargo, sí podemos confiar y podemos saber que Dios está en el control de todo. Dios controla todo y la confianza en que Dios tiene el control de todo es que Dios canaliza eso que en algún momento va a ocurrir para nuestro bien. En nuestras pérdidas debemos ser conscientes que en algún momento nos toca perder. Pero Dios canaliza eso de alguna manera para bendición. En este mundo ninguno está libre de la aflicción. Sin embargo, Dios nos da la esperanza por medio de Cristo de que podemos salir adelante a pesar de eso. Y es que en algún momento nos toca sufrir aflicciones muy fuertes. Si hoy estás pasando por un tiempo muy complicado, mantén tu confianza en Dios, espera en Él, sigue adelante, confiando que Dios sabe por qué permite esas circunstancias difíciles. Y recuerden esto, las aflicciones no solamente son de algunas personas, las aflicciones tienen que ver con todos y de hecho en todo momento vamos a continuar ahí, pues en ese proceso de aflicciones hasta que nos vayamos a la gloria celestial o hasta que Cristo venga en gloria. El tema para hoy, el tema que queremos comentar es este: en nuestras dificultades no perdamos la esperanza en Dios. La esperanza es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Y la esperanza tiene que ver con nuestra confianza en el plan de Dios para salvarnos por medio de Jesucristo. La esperanza en Dios, por supuesto, está basada en Jesucristo. Si hoy podemos tener esperanza, es por lo que Cristo hizo cuando vino al mundo, cuando vino a esta tierra. Y es que lo que fundamentalmente Cristo hizo por nosotros fue morir en la cruz del Calvario. Y en esta esperanza, mis amados hermanos, ocurren muchos milagros, porque incluso esperar es un milagro. Mantener la esperanza en Dios en nuestros corazones es un milagro, porque nosotros luchamos todos los días contra el pecado, contra Satanás, luchamos contra las dificultades. Y saben que tenemos una desventaja, mis amados hermanos. Esta desventaja es que todavía luchamos contra ese viejo hombre, contra esa vieja naturaleza. Y el cuerpo quiere estar bien, el cuerpo no quiere sentir dolor. Miren, hermanos, naturalmente nunca queremos tener necesidades. Naturalmente nunca queremos tener problemas. Naturalmente siempre queremos tener victoria. Claro que es obvio que siempre queremos que nuestros planes sean exitosos, que nuestros propósitos se cumplan. En fin, hay tantas cosas que queremos, pero que no siempre ocurren. Y ahí está el viejo hombre, ahí está Adán, ahí está Eva en nosotros manifestándose para que perdamos la esperanza, para que ya no sigamos adelante, para que ya no sigamos confiando en Dios. Pero sabes, el mensaje de Dios para nuestras vidas es este: el hecho de que la esperanza en Cristo es algo que podemos tener y es algo en lo que podemos sostenernos, porque Dios cumple perfectamente en Jesucristo todo. Pues Dios ha planeado en Jesucristo salvarnos
y bendecirnos todos los días, y esto es algo que se cumple, esto es algo real. Miren, vamos a ver en la palabra de Dios algunas cosas que nos van a ir guiando en este tema. Lo primero, hermanos, es que esperemos en Dios en las dificultades, glorificando su nombre por la salvación que nos ha dado en Cristo. Claro que esto es de mucha bendición para nosotros. Y es la primera enseñanza acerca de no perder la esperanza en Dios en medio de las dificultades. Y algo que nos va a ayudar de manera maravillosa es esto, hermanos. Glorificar a Dios siempre por la salvación que nos ha dado en Cristo. En otras palabras, si hoy has perdido algo o a alguien, si hoy estás en dificultades por tus problemas personales, familiares, laborales o por cualquier cosa o por la enfermedad, si hoy estás en dificultad por diversas situaciones, mira, lo primero que tienes que hacer, lo primero que tenemos que hacer es glorificar a Dios por la salvación que nos ha dado en Cristo. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Miren que esta palabra es muy importante para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nos sentimos como muertos, o a lo mejor hay personas deseando la misma muerte por las cosas que le están ocurriendo. Hay muchas personas confundidas en medio de su situación compleja. Hay muchas personas que han desmayado, han sido derrotadas por las aflicciones, por las dificultades. Y el salmista está diciendo que Dios nos ha salvado y claro que también Dios nos salva, porque podemos pensar en la salvación que hemos recibido por medio de Cristo, pero también podemos pensar que en medio de nuestras aflicciones, en medio de todo lo que nos pasa, en medio de las dificultades, Dios nos está salvando. Dios nos está salvando. Y por eso lo que tenemos que hacer es esperar en Él. El salmista habla con su interior, habla con su alma, habla con su ser y le dice a su ser, no te derrotes, no te mueras, no te desanimes, no te confundas, espera en Dios, porque Él nos salva. Espera en Dios, quien es el Dios de la salvación. Y por eso lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es esto: reconocer la salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Si es que en verdad ya hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es lo primero. La salvación que Dios nos da en Cristo es incomparable y hay que celebrar el nombre de Dios por eso. Y en este mismo punto reconozcamos que Dios en Cristo nos está salvando de manera continua ahí en medio de nuestras situaciones complejas. Es maravilloso pensar en esto, hermanos. Es maravilloso pensar en esto porque es una verdad. Dios nos ha salvado y Dios nos va a continuar salvando. Nos ha salvado del pecado, del poder de Satanás y de la muerte. Y nos continúa salvando de todas nuestras dificultades. Hay una segunda cosa. Esperar en Dios en las dificultades renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. Oigan bien esto.
esperar en Dios en las dificultades renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. Cuando perdemos la esperanza, se acaba nuestra fuerza. Cuando perdemos la esperanza, ya no queremos seguir luchando. Cuando perdemos la esperanza, ya no queremos seguir caminando. Cuando perdemos la esperanza, ya no queremos continuar en el camino. Ya no queremos continuar en la conquista, en la búsqueda. Ya no vemos hacia adelante. Ya no tenemos la esperanza de que ocurra aquello por lo que estábamos esperando. En Isaías 40, verso 30 al 31, la Biblia dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El problema entonces es confiar en nosotros, confiar en nuestros recursos, confiar en nuestras fuerzas. Mire, cuando se trata de confiar en nosotros, es un fracaso. Claro, esto no quiere decir, hermanos, que no tengamos en cuenta las virtudes, las cualidades que Dios nos ha dado, los talentos, los recursos, las capacidades, los ministerios y los dones. Claro que Dios nos da recursos, nos da la misma vida, el mismo cuerpo, los talentos, las virtudes y todas aquellas cosas que vienen como bendiciones de Él. Pero todo esto está fundamentado en Dios. Todo esto toma valor verdaderamente cuando nosotros comenzamos a depender de Dios y le reconocemos como el Dios dador de nuestra vida y dador de todo lo que poseemos. Claro que podemos afanarnos, deprimirnos, podemos perderlo todo cuando comenzamos a depender de nosotros mismos, de algo más o de alguien más. Por eso el texto dice que los muchachos se fatigan, se cansan. Pero ¿cómo se fatigan? ¿Cómo se cansan si son muchachos? Es que en la vida tenemos que aprender a depender del que da la juventud. En la vida debemos aprender a depender y a esperar en el que da la vida y los recursos para que la vida continúe. Si esperamos en Dios, vamos a tener fuerzas. En nuestras flaquezas vamos a tener fuerzas. En nuestras debilidades vamos a tener fortaleza. Vamos a levantar alas como las águilas, porque nos vamos a renovar cada día. Y es muy importante la renovación continua para seguir hacia adelante. La tarea es mucha, la carrera es larga, el camino es enorme en la distancia. Pero si nosotros esperamos en Dios, podemos seguir hacia adelante. Podemos avanzar y también ser como un águila que se renueva para conquistar lo más alto. Pero el proceso de la renovación del águila puede ser doloroso, pero es algo necesario. Y entonces Dios dice: confíen en mí y no van a desmayar. No van a cansarse hasta el desmayo. Van a caminar, van a correr, no se fatigarán y conquistarán lo más alto. Así que esperar en Dios en las dificultades renueva nuestras fuerzas. Si hoy estás pasando por una dificultad tremenda que te ha hecho flaquear, que te mantiene ahora en una situación de debilidad, no desmayes. Mira, pon tu esperanza en Dios y Dios te va a renovar, te va a dar reposo y te va a llenar de fuerzas para que sigas adelante y no desmayes, para que vueles tan alto y conquistes lo más grande, lo más glorioso, pero pon tu esperanza en Dios. En tercer lugar, esperar en las dificultades nos da gozo y paz. Romanos 5:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto mismo, hermanos, también significa que cuando tenemos gozo y tenemos paz, crece la esperanza. Sí, pero esto también significa, como hemos dicho, que esperar en las dificultades nos hace tener mucho gozo. ¿Por qué? Porque el gozo puede ser precisamente en la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy podemos estar en dificultades, en aflicciones, pero el hecho de pensar en lo que viene después de este proceso de aflicción o de dificultad nos llena de gozo. El saber que mañana será mejor, si continuamos esperando, nos da tranquilidad. Sí, esto es estar en calma, estar en paz, tranquilos, sabiendo que Dios está en el asunto y que aunque hoy el momento es difícil, es complejo, es de mucha aflicción, mañana será mejor. De hecho, está siendo ya mejor porque Dios está obrando. Hermanos, claro, hay de aflicción a aflicción, de dificultad a dificultad, pero Dios es más grande que lo que ocurre. Y si algo ocurrió y es muy difícil, Dios lo permitió. Está en su plan, está en su decreto. Y no podemos cambiar eso. Lo que sí podemos hacer es tomar la actitud correcta para sobreponernos en medio de la aflicción. Y la actitud correcta es tener esperanza en Dios. Porque Dios es capaz de todo. Dios es capaz de hacer para nuestro bien más de lo que podemos pedir, más de lo que podemos imaginar. Hermanos, sí, hay veces que el asunto es tan difícil que Dios nos lleva a una situación en la que no podemos hacer más nada, sino solo esperar, esperar y esperar. Y tal vez nos ha tocado así difícil en el pasado, o nos está tocando ahora, o nos tocará mañana. Pero la palabra dice, el Dios de esperanza. O sea que Dios siempre tiene como intención darnos esperanza. El Dios de esperanza quiere decir que Dios mismo es nuestra esperanza. Por eso abracemos a Dios, amemos a Dios, debemos agarrarnos de Dios para tener esperanza. Es difícil, hermanos, la misma vida, porque el hecho de estar vivos nos lleva al dolor, nos lleva a la tristeza, al llanto, a la soledad y a tanta dificultad. Pero Dios está con nosotros y este proceso de la vida, del dolor, de la muerte, del sufrimiento, de la dificultad, es resultado de que nuestro papá y nuestra mamá, nuestros primeros padres, pecaron contra Dios. Y por ellos hoy estamos ahí inmersos en el dolor, en el sufrimiento, en la misma muerte, en el llanto, en la tristeza. Pero Dios dice, esto es real y no les he mentido, no les he fallado. Yo les he dicho que tendrán aflicciones, pero también les doy mi promesa que les voy a ayudar. Y además esto es momentáneo, esto es pasajero, porque vendrá el tiempo cuando no habrá más llantos, no habrá más tristezas, no habrá más dolores. Y sabemos que podemos perder a seres queridos, pero los veremos en la gloria. Están con el Señor disfrutando. Eso es esperanza. Eso nos alienta a seguir hacia adelante a pesar de nuestras pérdidas más dolorosas. Que nuestros seres queridos están en la gloria. Porque Dios nos ha dicho, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Cree tú y serás salva tú y tu casa. Y creemos que nuestros seres queridos estarán con el Señor. Por eso, hermanos, debemos animarnos a seguir adelante. Y sabemos que solo Dios puede ayudarnos allá en lo profundo.
Tal vez las palabras que las personas nos den en medio de las aflicciones nos ayudan poco, pero Dios lo sabe hacer perfectamente, porque Él es nuestra esperanza y porque Él es espíritu y obra en lo profundo de nuestro ser. Cuando esperamos en Dios, tenemos gozo porque decimos, mañana será mejor, mañana le veré, mañana nos reuniremos. Hoy perdí un trabajo, mañana tendré otro. Hoy alguien me falló, mañana alguien me tendrá la mano. Hoy perdí, mañana encontraré. Y así, hermanos, podemos ir viendo la vida al saber que Dios no nos abandona. Y por eso hay que gozarnos en el hecho de que Dios está con nosotros y que está obrando para el mañana. Y que eso nos dé tranquilidad en medio de nuestras tormentas de aflicciones. Número 4. En las dificultades, Dios nos llena de esperanza. Y esto es tremendo, hermanos, porque miren, Dios permite situaciones muy difíciles para darnos esperanza, de hecho. Es decir, Dios quiere que tengamos esperanza en las dificultades y Él mismo nos da esperanza en las dificultades. Miren, en Romanos capítulo 5 del verso 1 al 4. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué dice la Biblia? La prueba produce esperanza. Pero esto es si tenemos paz para con Dios. Esto es si hemos sido reconciliados con Dios. ¿Y quién nos reconcilia? Jesucristo, porque a través de Él somos justificados. Nuestra culpa es quitada y ese pleito entre Dios y nosotros se cancela y ahora Dios nos favorece. Y si Dios nos favorece, entonces tenemos esperanza de la gloria celestial. Pero no solamente tenemos esperanza de la gloria celestial, sino que sabemos que en medio de la prueba Dios nos da esperanza. Porque la fe es probada y resulta que en medio de todo llegamos a la conclusión, verdaderamente Cristo es mi salvación, verdaderamente yo espero en Dios. No sabremos si esperamos en Dios a menos que estemos en una situación compleja y en la que continuemos diciendo, tú eres mi Dios, yo confío en ti, yo dependo de ti, yo me aferro a ti por medio de Jesucristo. Hoy, hermanos, en lo que nos toca vivir, debemos pensar, ¿en verdad confío en Dios? ¿Dependo de Dios? ¿Mi esperanza está en Dios? Imagínense nosotros que predicamos el Evangelio siempre, hermanos, que estamos llevando la palabra a cualquier rincón del mundo y aquí en donde nos movemos. Dios nos prueba mucho y a veces que nosotros no decimos las cosas que nos pasan, pero en verdad pasamos procesos muy difíciles. Hay veces que callamos lo que nos pasa y nos mantenemos solamente confiando en Dios. Pero en verdad, quienes predicamos el Evangelio, porque reconocemos el llamado que Dios nos ha hecho, y los que predicamos el Evangelio por amor, claro que pasamos procesos muy difíciles, muy complejos, y muchas veces sufrimos ahí en la soledad, ahí en el silencio, ahí en ese espacio íntimo, pero tenemos que seguir adelante. Y el único que nos da esperanza es Dios. Porque Dios obra en medio de nuestro proceso de prueba, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra situación tan difícil que produce así, hermanos, quizás un estado tan doloroso. Dios nos llena de esperanza, porque Él es bueno. Como hemos dicho, Él es el Dios de esperanza. Y en la prueba nos damos cuenta si en verdad esperamos en Dios o no.
si en verdad confiamos en Dios o en no. O no. Por último, a través de la palabra, Dios hace crecer nuestra esperanza en las dificultades. La prueba, por supuesto, sirve para tener esperanza. Punto número 4. Punto número 5. La palabra de Dios es usada para llenarnos de esperanza en medio de la dificultad. El Salmo 119, 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Esto quiere decir que cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos a Cristo y conocemos todas las promesas de Dios. Y sabemos que Dios con fidelidad cumplirá lo que ha prometido. Dios es fiel y veraz. Y cada promesa que nos ha dado en Cristo la cumple. Porque Cristo es la promesa fundamental y ha sido cumplida y en Él se cumple todo. Toma tú la palabra de Dios. Toma la Biblia y comienza a escudriñar. Conoce a Dios, conoce a Cristo, conoce al Espíritu Santo, conoce las promesas de Dios y aférrate a todo lo que Dios dice ahí sobre Él, sobre el Espíritu Santo, sobre las promesas. Aférrate en Cristo y vas a tener la bendición del Padre, el poder del Espíritu Santo y todas las promesas de Dios derramándose en tu vida, cumpliéndose en tu vida. Por eso Hebreos 10, 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, esa esperanza que tenemos, que es Cristo, y esa esperanza que tenemos en las promesas de Dios, hay que mantener eso, hay que mantener esa esperanza en Cristo, en las promesas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios ha prometido y Él es fiel. No pierdas la esperanza. Entonces, mira, las dificultades pueden ser muchas, las aflicciones pueden ser tremendas, pero toma en cuenta esto. Esperemos en Dios en las dificultades, glorificando su nombre por la salvación que nos ha dado en Cristo. Número 2, esperar en Dios en las dificultades renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. Número 3, esperar en las dificultades nos da gozo y paz. Número 4, en las dificultades Dios nos llena de esperanza. Y número 5, a través de la palabra Dios hace crecer nuestra esperanza en las dificultades. Que Dios te bendiga mucho.